Vamos a pasar ahora a hablar sobre temas laborales en relación con una carta que se ha difundido, dirigida por la CONFIEP, es decir, el gremio de los empresarios, al Ministerio de Trabajo, proponiendo algunas medidas respecto de despidos, de CTS y temas también tributarios. Por eso hemos contactado al abogado experto en temas laborales, Javier Dolorier, del cual queremos conocer su opinión sobre las propuestas planteadas por CONFIEP. Abogado Dolorier, buenos días. Muy buenos días, señor Fernando. Gusto saludarlo. Imaginamos que ha tomado conocimiento usted de la carta enviada por la CONFIEP a la ministra Silvia Cáceres. En efecto, esta carta debe ser analizada en un contexto. Es una propuesta que presenta la CONFIEP a la ministra de Trabajo para que sea debatida en el marco del Consejo Nacional del Trabajo, que agrupa a trabajadores, empleadores y el Estado. Esta propuesta, seguramente junto con las propuestas de los gremios sindicales, tendría que ser analizada y ser posible llegar a un acuerdo. De no haber acuerdo, tal como anunció el presidente Vizcarra el día de ayer, el gobierno debe tomar acciones y medidas concretas en política laboral. Sí, pero perdón, adelante, Ricardo. No, quería saber si las propuestas hechas le parece a usted que se ajustan todas al marco normativo vigente en el Perú. A ver, lo que plantea la CONFIEP es un marco laboral de excepción. Es decir, las normas laborales hoy en día no están contempladas para un supuesto de crisis, salvo dos temas, ¿no? El cese colectivo y la suspensión perfecta de labores. Pero lo que plantea la CONFIEP es que el Estado dé nuevas normas, de nuevas leyes que faculten o posibiliten, por ejemplo, que la CTS de mayo, que se tiene que pagar en unas semanas, no se pague en esta oportunidad, sino se pague en noviembre junto con la parte que corresponde a dicho mes. Por ejemplo, que la retención del impuesto a la renta, aquellos trabajadores que pagan impuesto a la renta de quinta categoría, no se realice, es decir, que el Estado no cobre renta y ese dinero se pague a los trabajadores. Hay varios temas pero hay uno que preocupa, y el señor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, también ha expresado, de alguna manera su disconformidad con el momento en que se presenta esta propuesta, porque es cierto, lo de la CTS se puede entender técnicamente, lo de el impuesto a la renta también, pero lo que también plantea la CONFIEP, y esto es lo complicado, esto es lo central, es que se pueda decirle a un trabajador, bueno, no se puede, te vas para tu casa 180 días, y que plantea la CONFIEP que esta decisión la tome unilateralmente el empleador, sin más trámite que el de poner en conocimiento a un trabajador que ya no trabaja y también comunicarlo al Ministerio de Trabajo por 180 días, 6 meses. Esto, en efecto, puede constituirse como una posición extrema dentro de todas las propuestas. Sí, me parece lo central, ¿no? Es decir, la CONFIEP pide permiso para que las empresas puedan despedir temporalmente por 6 meses a sus trabajadores. Sí, retomemos un poquito. Actualmente existe un procedimiento legal para que el empleado pueda, por razones económicas, solicitar al Ministerio de Trabajo un cese colectivo de un porcentaje de trabajadores que no debe ser menor al 10%. Y eso, después de una serie de evaluaciones y estudios del Ministerio, ¿se autoriza o no se autoriza? En más de 25 años de vigencia que tiene la ley laboral, yo puedo contar 4 o 5 casos en que se ha autorizado esto. Pero el gobierno ha dicho expresamente que eso no rige en este tiempo de emergencia. En efecto. Y tampoco, lo ha dicho el Ministerio de Trabajo a través de un PDF, ¿no? Que es la guía de preguntas y respuestas. Ha dicho que tampoco procede la suspensión perfecta de labores de hasta 90 días, que jurídicamente para mí es discutible, pero bueno, es la posición del gobierno y a eso tenemos que ir. Lo que plantea la CONFIEP es una reforma legal para que hoy en día un empleador pueda cesar colectivamente a los trabajadores por su simple voluntad, comunicando esto sin autorización del Ministerio. Y ojo, esto implica que no se pagan indemnizaciones por despido. Eso. Bueno, y además lo que la carta dice literalmente, sugerimos que las empresas puedan aplicar el cese colectivo de manera automática
automática y sin autorización previa, bastando enviar la comunicación correspondiente a la autoridad administrativa de trabajo. Esa es la formulación de la carta. ¿Eso le parece a usted que está fundado en derecho y que es oportuno en las circunstancias que estamos viviendo? Considero que no. Sobre todo que debe explorarse otras posibilidades menos gravosas para los trabajadores. Sabemos y conocemos cuál es la situación de las empresas. El señor Guedes hace un momento ha descrito con eficiencia cuál es el estado del aparato productivo y de las fuerzas empresariales. Pero por otro lado, ¿qué se puede hacer? Esa es la pregunta. En la propuesta de la CONFIEP hay otros puntos y hay otras alternativas. Por ejemplo, permitir que las partes individualmente acuerden una suspensión de la relación laboral, no la extinción del vínculo, sino por 60 días suspendemos la relación laboral y ojalá volvamos a funcionar otra vez para que retomes tu empleo y yo te pueda pagar la remuneración. Por ejemplo, reducir la jornada de trabajo y reducir proporcionalmente la remuneración. Si analizamos una a una las propuestas, algunas podrían ser asequibles, entendibles. Nos estamos yendo a la propuesta más extrema. Creo que la decisión del gobierno de liderar una política laboral transparente, sincera hacia trabajadores y empleadores, debe pasar por reconocer lo siguiente, que se tienen que salvar puestos de trabajo, pero también rescatando y posibilitando el reflote de las unidades productivas, de los medios de producción, para que algunos entiendan. Si es que sobrecargamos a las empresas y obligamos a que sigan asumiendo el costo de esta crisis económica, lo que va a suceder es que muchas empresas pequeñas, medianas, van a tener que cerrar y liquidar, y el daño cosa que nadie quiere, naturalmente. Cosa que nadie quiere, pero justamente el Ministerio de Economía ha lanzado un plan de rescate que prevé asumir parte de esos costos. Por eso le pregunto si se justifica que esa carta, en su antepenúltimo párrafo, diga, ante la rigidez laboral y la falta de apoyo del Estado, se amplifican las pérdidas de puestos de trabajo. ¿Se puede hablar que hay una falta de apoyo del Estado a las empresas en estas circunstancias? Lo que considero que existe es una indefinición legal y una falta de liderazgo para transmitir a las personas, a los trabajadores y a los empleadores, una línea de acción definida y clara, que hacia eso tenemos que ir. Eso en materia laboral, lo que hemos tenido es idas y vueltas. Hemos tenido aclaraciones mediante guías de preguntas y respuestas que no son normas, que generan incertidumbre y pesadumbre en trabajadores y empleadores. Desde mi punto de vista, las medidas económicas del gobierno hasta este momento son insuficientes. Lo que yo he escuchado ayer, una propuesta del exministro Torne, por ejemplo, de analizar lo siguiente: ¿cuántos trabajadores han sido despedidos en el mes de marzo? Esa información aparece en los PDTs de cada empresa. Tener esta información, decenas de miles de trabajadores temporales han perdido el empleo. Y en base a esa información, generar ingresos a estas personas a través de transferencias directas del gobierno, no pasar por los bancos que a su vez entreguen créditos a las empresas, que hasta el momento se ha visto que son insuficientes para atender esta crisis real de ingresos que tienen los trabajadores. Y ojo, estamos hablando de los formales. En el sector informal, puestos a analizar y puestos a considerar, la situación es dramática en exceso. Por eso, del gobierno de tener una línea de acción definida, un liderazgo y transmitir claramente hacia dónde vamos, por más doloroso y dramático que sea. Eso es lo que están pidiendo los empleadores y también los trabajadores. Hay que decir que piden también que haya una reunión del Consejo Nacional del Trabajo para que el Estado, junto a los empleadores y los trabajadores, puedan consensuar salidas a una situación excepcional, ¿no? Más que esperar que el gobierno decida, lo que sería necesario es que prevalezca el diálogo, tomando en cuenta situaciones excepcionales, que son difíciles para las empresas, pero mucho más difíciles para los trabajadores. Muchas gracias, señor abogado Javier Dolorier, por sus explicaciones sobre este tema difícil. Muchas gracias y buenos días. Ricardo, vamos a una pausa y entramos al segmento final. Así es, Fernando. Regresamos en un instante aquí en RPP, Confianza por todos los medios.